En 1999, un hombre pakistaní llamado Javed Iqbal, luego de sufrir un apaleamiento por parte de varios menores en el cual la policía casi no intervino, decidió cobrar venganza contra un sistema que consideraba corrupto e ineficaz. Pasó más de un año planificando uno de los crímenes seriales más crueles e inhumanos de los que se tiene registro, justificándose con que esto era solo una de tantas maneras de probar la ineficiencia del sistema, o más específicamente de la policía local, fue que llevó a cabo su horrorosa y desmesurada venganza. Para ello, robaría la vida de 100 niños inocentes de entre 6 y 16 años. Javed Iqbal Umair, nacido el 8 de octubre de 1956 en Lahore, una de las ciudades más ricas de Pakistán y la segunda más poblada del mismo, fue el cuarto de 8 hijos varones en una familia adinerada de comerciantes, quienes eran seguidores de la orden sufí Christi Sabri, una rama del Islam menos estricta que se centra mayormente en la espiritualidad. Debido a su inteligencia, Javed destacó desde muy pequeño en todas las instituciones escolares a las que asistió, las cuales eran las mejores de gestión privada. Era un buen estudiante, con calificaciones elevadas y un comportamiento más que adecuado para el ambiente estudiantil. Sin embargo, por alguna razón, uno de sus profesores lo despreciaba. Le llamaba la atención y lo reprochaba cada cosa que el joven hacía. A la edad de 10 años asistió a un encuentro con un hombre que era considerado un santo en la ciudad de Karachi, quien se encontraba peregrinando por la ciudad natal de Iqbal. Entre la multitud, el hombre le tocó la frente al niño Javed y este comenzó a convulsionar, por lo cual tuvieron que llevarlo de manera inmediata a su hogar. Luego de esta experiencia poco común, Javed supuestamente comenzó a tener visiones proféticas, algunas de las cuales se hicieron realidad. Esto llamó la atención de su pueblo entero, incluso algunos habitantes mayormente jóvenes lo buscaban para convertirse en sus seguidores y así recibir sus bendiciones y consejos. Así, en Javed comenzó a acentuarse una personalidad sumamente egocéntrica al ver que quienes lo rodeaban lo consideraban de alguna manera alguien superior. Estando en secundaria, comenzó a escribir historias para leerlas en voz alta dentro de su salón. Estas eran tan originales y atrapantes que todos sus compañeros y docentes le aplaudían y admiraban por ello, a excepción del único maestro que sentía un rechazo inexplicable por él. En un día de clase normal, un alumno le hizo una broma muy peligrosa al docente, en la cual puso a arder queroseno en el salón. Por suerte nadie resultó herido, pero el profesor decidió culpar a Javed y lo castigó por el desafuero. Este hecho transformó la personalidad de Javed por completo. De ser el chico popular del salón, pasó a ser prácticamente una sombra andante. Desarrolló tal rencor hacia todos que se comunicaba con sus amigos con cartas escritas. Además, dejó de asistir a fiestas y encuentros que ellos programaban. En 1970 quiso ser periodista, por lo cual entró a la universidad con este propósito. Soñaba con que su labor sirviera para desenmascarar la corrupción que había en su país y exponerla al público. Cuando estaba cursando su carrera, asistió a una manifestación en contra del primer ministro de Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto. Allí hubo represión y una batalla campal contra la policía, en la cual Javed recibió un golpe durísimo en la cabeza que lo dejó en muy mal estado, lo que generó tal preocupación en su familia para que le insistieran en que dejara la carrera de periodista y se metiera al negocio familiar. Terminó por dedicarse a la carrera de ingeniería química. Estableció una fundición de acero en una casa de campo que su padre le había comprado. Allí vivía rodeado de sus empleados a quienes daba alojamiento. Su caridad lo convirtió en un completo referente para sus vecinos, puesto que por lo general sus empleados eran niños de la calle o huérfanos. Unos años después comenzó a recorrer las calles para entregar dinero y alimento a quienes lo necesitasen. Además, creó varios salones de videojuegos en su casa para que los niños tuvieran un espacio donde jugar. Según él, esto no era todo, buscaba acabar con la injusticia social y hasta reformar algunas leyes. Muchos lo apoyaron en su intento de mejorar la vida de las personas que estuvieran a su alcance, pero muchos otros creían que esto era solo una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. En países como Pakistán es muy común que los jóvenes se casen y formen familia. Los hermanos de Javed ya se habían casado, por lo que la familia comenzó a presionarlo para que él hiciera lo mismo. Javed era homosexual, pero la familia le insistió tanto que se vio obligado a contraer matrimonio con una mujer de 17 años. Como era de esperarse, la pareja comenzó a tener problemas en muy poco tiempo. Aún así, tuvieron un hijo tras 2 años de casados. Al poco tiempo, su pareja lo abandonó, tras acusarlo de haber abusado de un niño en la
la calle. Como tenía muy buena fama, nadie hizo caso a aquellas acusaciones, por lo que el pederasta continuó abusando de diferentes niños, aprovechándose de aquella cercanía que tenía con los niños pobres de su ciudad, a quienes engañaba haciéndoles creer que solo les daría comida o dinero como solía hacer antes. En 1990, Javed fue sorprendido abusando de un niño que pasaba frente a su casa. Quien lo encontró fue el padre del pequeño. Este llamó a la policía y aunque Javed logró huir, poco más tarde fue detenido. Fue acusado de abuso de menores, pero la familia pagó una cantidad considerable de dinero para que quedara en libertad. Su padre se sintió sumamente decepcionado de aquel hecho, sin embargo continuó apoyándolo emocional y económicamente. 2 años más tarde, el padre quiso que Javed rehiciera su vida. Le consiguió una pareja y le convenció por segunda vez para que contrajera matrimonio. El matrimonio obviamente no prosperó y al poco tiempo decidieron separarse. Tras enterarse de lo sucedido, el padre de Javed falleció de un infarto por no soportar la noticia. Con la herencia que recibió de parte de su padre, Javed decidió mudarse y abrir un local de videojuegos. En 1998 lo acusaron de haber a 2 niños y cayó preso nuevamente. Esta vez ningún familiar se hizo responsable, así que tuvo que gastar casi todo el dinero de su herencia para salir de la cárcel. El 17 de septiembre de ese mismo año, Javed y uno de sus empleados, un niño de 12 años llamado Arbab, recibieron una golpiza brutal por parte de otros 2 empleados. Según los informes, los 2 empleados habrían robado 8.000 rupias de la casa de Javed. Cuando los descubrió, intentó impedir su huida, pero fue brutalmente golpeado por los ladrones. Como consecuencia, Javed fue internado en un hospital y estuvo inconsciente durante 22 días. Su estado era tan grave que los médicos creían que no era posible que se recuperara. Luego de que Javed recuperara la conciencia de manera milagrosa, su madre falleció de un infarto, lo que terminó estallando los impulsos homicidas de este hombre. Me habían golpeado, mi cabeza estaba aplastada, mi columna vertebral rota y me quedé paralizado. Fue como recordó aquel momento. Mi madre lloró por mí. Quería a 100 madres llorando por sus hijos. Fueron sus propios actos los que los llevaron a buscar venganza. Seguía considerando que el sistema funcionaba de manera errónea y quería hacer algo para probarlo. Al principio intentó asesinar a los 2 chicos que lo habían dejado en coma, pero no los encontró, por lo cual pasó a su escalofriante plan: asesinar a niños de la calle. Desde muy pequeño, frío y calculador, se fijó una meta: matar a un total de 100 niños para luego suicidarse. Fue así que convenció a 3 jóvenes vagabundos para que fueran sus cómplices en este espantoso plan que lo convertiría en el monstruo de Lahore. Su local de videojuegos fue el señuelo perfecto para atraer a muchos niños. Les ofrecía dulces o dinero para llevarlos a su casa y hacerles todo lo que su macabra mente les sugiriera. Abusaba de todos los niños que ingresaban por la puerta de su casa, los estrangulaba y luego los desmembraba para poner cada parte en bidones con ácido y así desaparecer los cuerpos casi por completo. Una vez hecho, vaciaba los bidones con los restos en las alcantarillas de la ciudad que tenían salida hacia el río Ravi. La primera víctima de estas bestias fue un chico de 14 años llamado Yasir. El propio Javed reveló que al chico le pusieron una máscara de cianuro y ácido en la cara, que el muchacho murió a los segundos y arrojaron el cuerpo en un bidón de 70 litros de ácido. El cadáver se disolvió en un día y luego tiraron los restos en la alcantarilla. La mayoría de las víctimas eran niños pobres o mendigos, y en varios de estos casos pasaron meses desde la desaparición hasta que los padres decidieron por fin presentar las denuncias. Un tiempo después, el 22 de noviembre de 1999 para ser exactos, Javed concluyó su venganza y envió una carta a la policía. Allí explicaba sus crímenes y retaba a los agentes a que lo detuvieran si es que podían. Un mes después, el periódico Daily Yan recibió una carta donde Javed revelaba su plan al 100%. Además, detallaba todo lo sucedido en el robo de las 8.000 rupias. El criminal también envió nombres, fechas y fotos de los asesinatos. También dijo que entregaría 32 páginas de su diario, donde describía cómo fueron estos. Para finalizar, aseguró que se entregaría a la policía. Luego de estas cartas, se desató una completa cacería en búsqueda del monstruo. Esta cacería finalizaría el 31 de diciembre de 1999 con la captura de Javed Iqbal Umair. En su casa encontraron restos de huesos humanos y cadenas sujetas al suelo, con las cuales el asesino inmovilizaba a sus víctimas. También hallaron 85 pares de zapatos y sandalias pequeñas.
las cuales cuadraban perfectamente con las fotografías de los niños asesinados. Además, había fotografías de las víctimas desmembradas e introducidas en bolsas de consorcio. En el inmenso patio de la casa había 2 barriles de ácido con restos humanos descomponiéndose, con un cartel que decía: estos cuerpos no fueron eliminados con el propósito de que la policía los encuentre. La gran mayoría de las víctimas fueron identificadas por sus familiares mediante las fotografías conseguidas en la investigación. Luego de una gran búsqueda, los 3 cómplices de Javed fueron detenidos: Shahid Ahmad, Mamad Nadim y Manad Sabir, quienes habían vivido varios años en la calle. Según el testimonio de Javed, los 2 menores aceptaron formar parte de ese plan enfermizo a cambio de dinero, mientras el mayor aceptó para poder violar a las víctimas. Si bien confesó sus intenciones y sus crímenes en las cartas que entregó a la policía, por alguna razón el criminal se declaró inocente durante el juicio. Dijo que todo se trató de un montaje para concientizar sobre las dificultades que tenían que afrontar los niños en situación de calle. Isaac Villa sería un testigo clave en la investigación, pero a los pocos días aquel hombre se suicidó, tirándose desde el segundo piso de la propia comisaría, aunque realmente no se sabe bien qué sucedió con él, ya que tenía varias heridas días antes de su muerte. El propio juez dijo que es un horror que Javed deba ser llamado humano, y lo culparon de 100 asesinatos de niños. En un principio, la condena sería ser estrangulado 100 veces en Minar-e Pakistán. Luego cortarían su cuerpo en 100 trozos y serían puestos en ácido, tal cual lo hizo con sus víctimas. Todo esto frente a los padres de las víctimas. En cuanto al cómplice de 17 años, recibiría el mismo castigo, pero variando el número de estrangulamientos y trozos en los que su cuerpo sería cortado, uno por cada niño asesinado, siendo que fue cómplice de 98 asesinatos en total. Hay varias versiones de esto y una dice que más tarde el Consejo de Ideología Islámica revocó el veredicto, argumentando que profanar el cadáver de un condenado va en contra de su enseñanza, por lo cual terminaron imponiéndole 700 años de cárcel al monstruo de Lahore. Sin embargo, la prensa afirma que la primera sentencia fue aplicada tanto para Javed como para su cómplice, mientras que a los 2 más pequeños se les aplicaron de 182 a 63 años de cárcel. Cual sea la condena, nunca llegó a aplicarse a Javed y a Shahid Ahmad, el cómplice de 17 años, puesto que 4 días después de su sentencia los encontraron colgados en sus celdas, pero las autopsias revelaron que tenían varios golpes en sus cuerpos. Las autoridades confirman que el caso de Javed Iqbal es el del peor asesino en serie de esos últimos 53 años de historia independiente de Pakistán. Sin duda es un caso horrible que le puede dejar la piel de gallina a cualquiera. ¿Ustedes qué piensan? Como siempre, su opinión es más que bienvenida y me gustaría que la dejen en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para seguir viendo otros parecidos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en una semana.